presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Dice la Escritura a partir del verso 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Amén. Pueden sentarse. Quiero hablar por tercera oportunidad u ocasión con el tema la batalla con el pecado sexual. Hablar del pecado sexual, como hemos dicho anteriormente, es un reto. Y es retador porque, en primer lugar, a nivel general, la sociedad en la cual vivimos es, número uno, una sociedad hipersexualizada. Todo está permeado por la incitación, la invitación, la seducción al sexo. Número dos, la sociedad en la que nos ha tocado vivir es una sociedad que relativiza el impacto de la inmoralidad sexual, abrazando filosofías antiquísimas y presentándolas como novedad, como nuevos descubrimientos, como cosa del último tiempo. Y número tres, es un reto hablar del pecado sexual porque la sociedad en la que vivimos continuamente oculta los efectos destructivos de una industria económicamente poderosa e influyente. Quiero recordar algunas de las cosas que dije en las dos entregas pasadas. En las pasadas entregas tocamos el vínculo de las actuales filosofías que buscan justificar la promoción del pecado sexual o la inmoralidad con las filosofías que dominaron en Sodoma y Gomorra alrededor del año 1900 antes de Cristo. Y las filosofías que dominaron en la cultura griega, que luego fue heredada por el Imperio Romano, pero la cultura griega que se desarrolló entre el siglo X y el siglo II antes de Cristo. Resaltamos que esa vestidura de modernidad, avance y desarrollo no es tal, porque la inmoralidad sexual, y entiéndase como inmoralidad sexual, fornicación en general, impureza, adulterio, lesbianismo, homosexualidad, etcétera, son prácticas antiquísimas. Para decirlo en un término más popular, viejísimas. Y frente a las cuales Dios, quien es un Dios moral, ha mostrado su rechazo y ha ejecutado juicios terribles. Hablamos del consejo del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en esta segunda carta a los Corintios, capítulo 6, donde exhorta vehementemente, de manera imperativa, a huir del pecado sexual. Finalmente llamamos la atención de que esa poderosa industria de inmoralidad hoy en día tiene influencia por todas partes y con el dinero que maneja va a imponerse ante cualquier oposición que las autoridades
y grupos religiosos quieran hacerla. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Terminamos diciendo que el diablo utiliza toda esa estructura de pecado para imponer esos deseos en los corazones de los que no conocen a Cristo y de los cristianos descuidados. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero concentrarme en lo que yo pudiera llamar los efectos destructivos del pecado sexual en los seres humanos. Debemos ser conscientes de esos efectos, porque el pecado sexual destruye. Y destruye porque, en primer lugar, nos engaña. En toda la analogía que Pablo hace en Primera de Corintios capítulo 6, desde el verso 12 hasta el 20, su tema es presentar el cuerpo como templo del Espíritu Santo, pero en el desarrollo vemos que uno de los grandes problemas que tenía la gente de Corinto, y de manera particular los hermanos en Corinto, era que vivían en una sociedad hipersexualizada y atada espiritualmente, como pasa hoy en nuestros tiempos. Por eso Pablo inicia diciéndole: todas las cosas me son lícitas. Dentro de la sociedad corinta había muchas leyes que promovían la inmoralidad, como pasa hoy. Hoy ya no se le llama, ya la prostitución en la sociedad occidental ya no se ve con malos ojos. Ya se habla de trabajadores sexuales, trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales. Inclusive, si usted no lo sabía, en el Congreso de la República tenemos representantes de esa gente que fueron introducidos en las boletas de algunos partidos. Mire qué tan bien valorada es esa práctica, que hay representantes legales o hay representantes en los cuerpos legislativos ya en nuestro país. Y probablemente a usted nadie le preguntó sobre ese tema, pero quienes están a cargo de poner los que se candidatean para el Congreso se ocuparon de ser inclusivo. Una palabrita sumamente peligrosa hoy en día. Inclusivo, y ahí incluyeron eso también. Porque la sociedad, de alguna manera, está así como en tiempos del primer siglo, cuando Pablo le escribe esta carta a los corintios. En esa sociedad habían leyes que favorecían las prácticas inmorales, y entonces Pablo les dice: todas las cosas me son lícitas dentro de esta sociedad, pero no todas son de provecho. Y es importante aclarar que para el cristiano no es suficiente con que una ley del país apruebe algo. Yo tengo que ver si eso que yo hago es aprobado o rechazado primero por la ley de Dios. La ley del país puede aprobarlo. La sociedad puede aceptarlo. El pueblo o la cultura puede verlo con buenos ojos. Pero para mí, como cristiano, lo más importante es lo que Dios piensa de eso. Y como yo sé lo que Dios piensa de eso, conociendo lo que dice Dios en su palabra. El libertinaje sexual, la religión pagana que incluía la prostitución sagrada, eran actividades propias de esa sociedad, pero aunque eran legales, no eran provechosas para la vida espiritual o para la relación con Dios.
Por eso el apóstol le está alertando a los corintios, y esa alerta es más enfática en el desarrollo del pasaje cuando dice en el verso 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En otras palabras le está diciendo, ustedes son cristianos y se les está olvidando que su cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo. Verso 16, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Y en el verso 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pablo está alertando a los hermanos de Corinto y le está diciendo, ustedes tienen que vivir en consonancia, en acuerdo con lo que ustedes testifican que son en cuanto a su relación con Dios. Ustedes no viven como dice la sociedad. Ustedes no van a vivir como la sociedad promueve y aprueba. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, el cual habita en ustedes. Imagino al apóstol con urgencia y desespero diciéndole, no se dejen engañar por esas filosofías, por esos decires, por esos cuentos del enemigo. Salomón, en Proverbios capítulo 5, que es uno de los pasajes bíblicos que habla muy puntual en el tema, cuando está aconsejando a su hijo, en el verso 3 de Proverbios capítulo 5 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Sheol. Ha sido el modo operandi del diablo el engaño. Desde Génesis capítulo 3 ha sido la herramienta. Satanás nos invita al pecado. Pero cuando nos invita al pecado, nos está ofreciendo algo mejor que lo que conocemos. Nos está planteando que vamos a tener una experiencia que no se compara con lo que hemos vivido ni con lo que tenemos. Nos seduce a una vida mejor, a una experiencia superior. ¿Qué fue lo que le dijo en Génesis 3? A la primera pareja, específicamente a la mujer, le dice, el día que prueben de ese fruto, seréis como dioses. Dios no quiere que ustedes prueben del fruto, porque Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. Y le cayó o les resultó interesante porque le prometió algo que ellos no conocían y que creían que era bueno y mejor que lo que habían tenido. Con el pecado sexual siempre el enemigo nos convence, pero nos convence engañándonos. A los hombres casados le dice, mira, tu esposa nunca te permitirá disfrutar lo que tú disfrutas con fulana o con la prostituta o con perenceja. Y viceversa, igualmente le dice a la mujer, tu esposo no te ama como te ama fulano. El gozo que tú vas a tener cuando esté con fulano, eso no tiene descripción. Y si tú se lo crees, caerás en el engaño. A los solteros le dice lo mismo. Ofrecimientos. Esto es lo que tú necesitas para sentirte bien. Porque es un engaño. Con el pecado sexual siempre el enemigo tratará de convencernos mediante engaño. También nos dice, nadie se va a enterar, esto se quedará en secreto.
Esto será entre tú y yo. A veces los instrumentos seductores le dicen al otro, al que está correcto, le dicen, no te preocupes, esto quedará entre tú y yo. Más nadie tiene que saberlo. Eso quedará en estas 4 paredes. Solo será una vez y ya. Aquí nadie te conoce. Yo he contado muchas veces que una vez me encontraba en un país en el exterior y debíamos ir a una comisión. Y de repente se armó una de esas conversaciones, pero pasó algo. Nadie, es decir, nos quedamos en el hotel solo 2 personas de la empresa y uno era una mujer que trabajaba en la empresa y el otro era yo. Los otros salieron. Y la amiga y compañera de trabajo me dice, ¿y por qué no nos juntamos y hablamos ya que los otros se fueron? Yo le dije, sí, está bien. Y yo no había dicho, ay, sí, está bien, cuando el Espíritu Santo me encendió la alarma. ¡Uh! Y inmediatamente le dije para atrás, espérate que yo no puedo. ¿Y qué te pasó? Digo, no puedo, yo no tengo explicación. No puedo. Porque es que tú no puedes dar explicaciones, porque tú no la tienes. Pero el Espíritu Santo te advierte. Y entonces tú te das cuenta que tiene que recogerte porque te están metiendo en una trampa, es una emboscada. ¿Qué puede pasar entre un hombre y una mujer en un hotel, en un país extranjero donde nadie lo conoce? Ni siquiera hablan tu idioma. Ay, pastor, usted es un mal pensado. El diablo es que es un mal pensado. Hay gente que siempre están de inocente y por eso Satanás los hace fracasar. El pecado sexual, en segundo lugar, nos controla o esclaviza. Primero, Satanás lo usa para engañarnos. Segundo, nos controla o nos esclaviza. Escuché a un pastor decir que el pecado sexual es igual que las adicciones. El adicto siempre dice que dejará el vicio en cualquier momento, pero en la realidad nunca lo deja porque el vicio lo domina. Creo que ese pastor tiene razón. En una de las pasadas entregas toqué un poquito el tema del vínculo espiritual que se establece a través de las relaciones sexuales. Pablo en 1 Corintios 6, en el verso 15 que leímos, dice, vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Y en el verso 16 dice, el que se une a una ramera o en cualquier relación adúltera o fornicaria es un cuerpo con ella. Está estableciendo que el pecado sexual establece un quiebre en nuestra relación con Dios. Y eso debemos tenerlo claro. El pecado sexual nos separa espiritualmente de Dios y contamina lo que es la habitación del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Como pasa con todo pecado, al cometerlo, salimos de la cobertura espiritual que nos protegía y le damos entrada a muchos demonios que pueden estar en las personas con las que nos relacionamos y que nos abordan por un derecho espiritual que le damos al involucrarnos en ese acto indebido. Cuando yo caigo, cuando tú caes, cuando tú te dejas seducir por el pecado sexual, tú le estás dando derecho a los demonios para que establezcan un dominio sobre tu vida. Y eso es porque esto tiene una implicación espiritual. Es muy importante también que la gente entienda, en algunos círculos eso es conocido como transferencia espiritual, y es a lo que Pablo se refiere cuando dice en el verso 16, cuando dice, el que se une a una ramera o en cualquier relación adúltera
se hace un cuerpo con ella. Fue Dios que lo estableció de esa manera. Dios estableció que la relación sexual es más que una relación física. Es un vínculo espiritual que se establece. Mucha gente, al no entender esto, vive en una vida desordenada y usted ve que tienen un amor hoy, otro amor mañana, otra relación pasado y viven en una dinámica turbulenta en su vida y no logran detenerse, no logran concentrarse en una relación seria, en una relación estable. ¿Y por qué lo hacen? Porque creen que es simplemente una relación carnal. Por eso hay hombres que cuando su esposa se pone gordita o viejita, se buscan una muchacha más joven. Porque están solamente pensando en la carne y han dejado su relación en ese término. Cuando el Señor dice, dejará el hombre, en Génesis capítulo 2, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Escúchenme bien los matrimonios, lo que Dios está estableciendo, que más allá de una relación física o carnal, Él quiere que se desarrolle una perfecta unión que incluya lo espiritual. Porque eso es lo que va a trascender en el tiempo. Todos nos ponemos viejos. A veces yo veo muchachos de mi edad con un afán tremendo. Como si las 5 décadas han pasado en vano. Y tú lo ves enamorando muchachas jóvenes. Siempre tú serás un viejo para esa muchacha. Yo sé que suena duro, pero es la realidad. Siempre tienes que saber, y he tenido experiencia, y no me quiero extender mucho, pero he tenido experiencia de personas que llegan a la iglesia con situaciones producto de un manejo inadecuado de este tema, siguiendo los pensamientos mundanos y luego tienen grandes batallas. La palabra de Dios establece que el sexo, como se dice popularmente, es algo más que físico, es espiritual. Por ejemplo, cuando aquí estamos hablando de la esclavitud que genera el pecado sexual, recuerdo el caso de muchas personas, muchos adúlteros dicen, yo amo a mi pareja y no volveré a engañarla. Sin embargo, lo vuelven a hacer. Y a veces la esposa o el esposo engañado se desespera y dice, siempre me dice lo mismo y termina repitiéndolo. Y tú ves que la persona que comete el acto adúltero llora y derrama sus lágrimas y a veces le benza los pies a su pareja diciéndole, yo no lo voy a volver a hacer. Y la persona que ha sido ofendida y engañada dice, no me va a engañar otra vez, míralo llorando, son lágrimas de cocodrilo, eso no es verdad. Yo le voy a decir algo, te lo está diciendo de verdad, lo que no tiene es la capacidad de cumplir lo que promete. Está llorando de verdad, está sufriendo de verdad, pero es un esclavo. Es un esclavo que comienza a hacer lo correcto. Pero cuando su amo le dice, haz lo incorrecto, no se pueden controlar. Porque están esclavos. Porque Satanás establece a través de todo ese derecho que tú le has dado a los demonios de dominar en tu vida, Satanás establece un estado de esclavitud. Y tenemos que entenderlo de esa manera. Es un estado de esclavitud espiritual. Y por eso yo hablo muchas veces cuando toco este tema, yo hablo de liberación en el nombre de Jesús.
Yo sé que al mundo de hoy no le gusta que los cristianos hablemos del poder de Dios para libertar a los que están esclavos del diablo. Pero tenemos que decirlo porque hay poder en Cristo Jesús. Solo Cristo liberta. Solo Cristo rompe cadenas. Solo Cristo le da una nueva vida a la gente. Solo Cristo. Muchos consumidores de pornografía dicen: no volveré a ver eso. Pero al menor descuido vuelven a hacerlo. No hayan manera de parar y peor aún se agudizan. Quedan esclavizados espiritualmente y cada día las ataduras se fortalecen y eso se manifiesta en su conducta. El pecado sexual no se esclaviza y eso es bueno que lo tengamos claro. En tercer lugar, nos corrompe. Dios hizo el sexo, pero dentro del o en el marco del matrimonio. No para el libertinaje y la inmoralidad. Hay algo en el pecado sexual que produce un daño único y Pablo se refiere a esa implicación de carácter espiritual. Eso de decir que el sexo es como comer una simple función biológica es parte de las teorías que el diablo ha promovido. Solo es sexo, ustedes lo han visto en la película. Dos gentes se encuentran en un supermercado y amanecen juntos. Y ahora se usa mucho en las películas y le preguntan por la mañana: ¿y cómo tú te llamas? Y eso parece una broma. Y eso parece un chistecito, pero hay mucha gente ya viviendo de esa manera. Muchísima gente muy seriecita, muy limpiecita, muy derechita, muy bien peinadita, viviendo de esa manera. Porque el pecado sexual nos corrompe, nos lleva a vivir en un desorden terrible, porque muchos creen esa mentira, es una función biológica. Y Pablo insiste, no, el sexo tiene una dimensión espiritual. El cuerpo no es para la fornicación, es para el Señor, dice el verso 13. Toda persona que quede esclavizada en los pecados sexuales pierde el pudor, pierde el decoro, pierde la decencia, pierde la reserva. Eso es característico. La gente que está esclava con los pecados sexuales pierden el pudor, pierden el decoro, pierden la decencia. Es ampliamente conocido el lenguaje vulgar de las llamadas trabajadoras sexuales o prostitutas. Se le nota en su forma de hablar. Es bien conocido el lenguaje vulgar de los prostitutos, de los homosexuales, de los llamados trans. Usted lo conoce, son más vulgares que todo el mundo. La gente que está en esa vida libertina, la gente que ha caído en la bajeza de vivir una vida desordenada, se pone malapalabroso, se pone que dice cosas muy soeces. ¿Por qué? Porque ha perdido el pudor, porque el pecado sexual corrompe. Lo corrompe todo. Le quita lo bonito, lo santo que Dios instituyó dentro del sexo. Es asombroso cómo hoy en día en los diferentes medios nos encontramos con personas así, corrompidas. Y la realidad no es que son extrovertidos ni de mentalidad abierta. Eso es lo que quieren promover. Eso es lo que quieren tomar como título. Tampoco es que tienen un conocimiento superior a la gente normal y seria. La realidad
Y escúchenme bien, porque esta prédica le puede estar llegando a muchos a la distancia. La realidad es que los demonios que te están dominando en tu vida se identifican con ese lenguaje que en el fondo es una manera de humillar al pecador para hacerlo sentir basura y que nunca podrán levantarse. Esa es la realidad. Satanás, a través del pecado, y específicamente el pecado sexual, te corrompe y te lleva a ser tan odioso en tu forma de comportarte, de hablar, tan sucio. Pero lo que está buscando con eso es que tú nunca tengas esperanza de volver a ser una persona derecha, correcta, moral, como Dios quiere. Eso es lo que busca Satanás, con ese efecto que muchos de ustedes pueden haber visto en muchas personas. Es que los demonios están dominando su vida y los hacen sentir que no valen. Los hacen sentir que no vale menos que una guayaba podrida. A veces cuando se convierten, nosotros los pastores tenemos que ministrarle mucho y decirle: Dios te limpió, Dios te levantó. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tienes que creerlo y tienes que vivir de acuerdo a eso ahora que le sirves al Señor. En cuarto lugar, el pecado sexual desata el juicio de Dios. Sodoma y Gomorra es el primer ejemplo de cómo el juicio de Dios se desata. Dios, dice la Biblia, y el pecado de Sodoma y Gomorra subió a la presencia de Dios. Y cuando uno lee eso ligeramente, quizás uno no valora realmente. Fue que llegaron a un nivel de pecado, y el profeta Ezequiel, creo que en el capítulo 17, describe las características de la maldad de Sodoma, detalle que no está en Génesis. Pero cuando Dios dice el pecado de Sodoma subió a la presencia de Dios, está diciendo rompieron el límite. Se pasaron. Y cuando tú cruzas el límite de la misericordia, lo que viene es el juicio. Me llamó mucho la atención mientras meditaba en esto, lo que el Espíritu Santo puso en boca de Juan en Apocalipsis capítulo 2, cuando le está dando el mensaje a una de las iglesias y le dice: pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Y voy a ver si en el último mensaje de esta serie puedo hablar la relación de la idolatría con el pecado sexual. Y dice: le he dado tiempo para arrepentirse, dice el Señor. Le he dado tiempo para arrepentirse. Y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dios es drástico. Hay un límite que se va a romper con la práctica de la inmoralidad y del pecado sexual, y el juicio va a venir, y eso debe tenerlo presente todo ser viviente. En Proverbios 5, como dije ahorita, Salomón hace un resumen del daño que produce el pecado sexual, y se lo recomiendo para que en sus lecturas devocionales lo puedan leer
detenidamente, pero en el verso 7 dice: ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella, de la mujer perversa o adúltera, le está diciendo Salomón a su hijo. Aleja tu camino y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final de tu vida cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. Salomón está dando un consejo a sus hijos. Pero Salomón está hablando desde la perspectiva de un hombre que le fue mal cuando no siguió el consejo de Dios. Él se está describiendo en estas palabras y le está diciendo a sus hijos: cuídense. Y fue el hombre más sabio de la tierra. Pero la sabiduría no fue suficiente para él no caer en la esclavitud del pecado sexual. Cuando tú lees la historia de Salomón, fue un hombre de Dios. En una primera etapa, Dios lo llenó de gloria y reconocimiento. Pero en medio del éxito, y yo siempre llamo la atención, es más difícil serle fiel a Dios en medio del éxito y la abundancia que en medio de la crisis, la escasez, la enfermedad o la necesidad. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en crisis, cuando no tenemos para comer, cuando estamos necesitando un milagro para sobrevivir, muy fácilmente le servimos a Dios, clamamos todos los días a Dios. Si hay culto diario, venimos a la iglesia. Cuando estamos en olla, siempre estamos mirando para el cielo. Pero qué difícil es cuando hay bendición. Cuando hay reconocimiento, cuando hay halago de la gente, cuando todo el mundo me sonríe, ahí pensamos que Dios está de más y que podemos hacer lo que querramos. Y por eso es tan difícil. Salomón se desvió. En medio de la gloria que Dios le dio, Salomón se desvió y cayó terrible. Y por eso en este capítulo 5 de Proverbios está aconsejando a sus hijos. Y le dice: no caigas en manos de la mujer adúltera. No caigas. No caigas. Cuídate. Te va a seducir. Y usa todas unas figuras muy poéticas en sus palabras para describir esa tragedia. Y le dice: si caes, si te dejas engañar, le darás tu honor a extraños y tus años de bendición a un cruel. Los extraños disfrutarán de lo que ha sido tu fuerza y tus trabajos estarán en casa del extraño. ¿Qué es lo que está diciendo? De manera poética le está diciendo: una chapeadora te dejaré en olla. ¿Verdad que se entendió la versión Ezequiel Molina hijo? Mejor que la... Te van a chapear. Vas a perder todo el fruto de tu trabajo. Otro lo va a disfrutar. Porque te dejarás engañar del diablo y tú vas a terminar en ruina y solamente te lamentarás diciendo: tanto que me lo dijeron. Tantas veces que me lo advirtieron. A veces no es el clásico ejemplo del hombre que con dinero es chapeado. A veces Satanás te chapea tu salud. Como escuché una vez a una joven de unos 24 años llorar desconsoladamente. Tanto que en mi casa me dijeron que me cuidara y aquí estoy enferma de VIH. ¿Y ahora qué voy a hacer, pastor? El diablo me dice que me mate porque arruiné mi vida. Y yo le dije: después que uno peca, a lo mejor lo único bueno que uno puede hacer es levantarse. Salva tu alma
Y pídele a Dios que te extienda la misericordia, a ver si Él te sana también. Porque Dios es poderoso, pero Dios también es amoroso y misericordioso. No te lo garantizo, pero Él te puede sorprender si tú le eres fiel y lo buscas en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Pero aquí en Proverbios 5 Salomón está describiendo la condición del que vive y queda esclavizado por el pecado sexual. Terminará en fracaso, en ruina espiritual y en ruina material. Y esa es la realidad. Quiero concluir con algunas ideas que considero muy importante dejar en su mente y en su corazón. El pecado sexual, la inmoralidad, nos engaña, nos esclaviza, nos corrompe y desata el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Tenga claro eso. Tenga claro eso. Por eso Pablo dice, huyan. Huyan. Salomón era muy sabio, pero lo engañó el diablo con eso. Y he visto muchos hombres de Dios fracasar y muchas mujeres de Dios fracasar. Tú puedes tener un don maravilloso. Dios te puede haber dado una gracia maravillosa. Puedes tener una familia muy bonita y todos cristianos, pero si te pones a negociar con el diablo, si no eres radical, Satanás te puede engañar. Cuando usted está tratando con alguien que lo puede engañar, yo no sé si a usted le ha tocado tener un amigo, tener un compañero de trabajo, tener uno de relación comercial que tú sabes que es un engañador. ¿Cómo tú te pones cuando usted está hablando con esa gente? Tú no le crees nada, tú estás, como decimos los dominicanos, tú estás chivo, cuidado. Me va a engañar porque es un engañador. Así tenemos que estar con el diablo. Y por eso Pablo dice, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Hay gente que dice, yo estoy orando para no caer con esa compañera de trabajo. Pastor, ayúdeme a orar, porque el diablo me está tentando, pero yo estoy ahí. Ay, aleluya. Estoy resistiendo. Y Pablo no dice ora. ¿Qué dice? Hello. Qué curioso, ¿eh? No dice, haz silicio por eso. Te dice, huye. Estoy aquí en ayuno y la tentación al lado. Dice, huye de la tentación. ¿Qué significa eso en el lenguaje actual? Bloquéalo. Bloquéala. Sácala de tu grupo de amigos. Borra tu Facebook, borra tu Instagram, borra tus redes sociales. Desaparece del mapa. Desaparécete del mapa del diablo y dile, me perdí porque me arrojo en los brazos de mi Señor, porque en Él encuentro la protección que necesito. ¡Huye! Pero hay gente que sabe que lo están tentando, que sabe que lo está invitando el diablo a pecar, que ve la tentación a flor de piel, que en la sonrisa ya está viendo el mensaje. Y entonces no huye, sino que son simpáticos. Es que esa es mi amiga de la escuela. ¿Qué tú andas buscando desempolvando un amigo de la escuela? De cuando tú eras un teenager, un jovencito. Para que se te pegue un fao y venga, salga uno o una. ¿Tú te recuerdas que yo estaba enamorado de ti? ¿En qué te edifica eso? Lo único que te estás buscando es un problema. La palabra dice, el que crea estar firme, cuídese de no caer. Y yo creo que ese es el principio. Ninguno somos invencibles por simplemente decirlo.
Nosotros tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios están las instrucciones de quien nos conoce mejor que nosotros mismos. Yo no puedo estar haciéndome el fuerte y exponiéndome cuando la palabra de Dios me manda a huir de eso. La palabra de Dios tiene más conocimiento de mí, porque Dios es la revelación de Dios. Quien me creó y quien me diseñó. Es la revelación de Dios para el mejor proceder en mi vida. Por lo tanto, me conviene más seguir el consejo de la palabra de Dios que lo que yo puedo creer. Ah, no, yo salí de un ayuno de 40 días. A mí no me entran ni la bala. Léete Mateo 4 para que vea lo que le plantó el diablo a Cristo saliendo de un ayuno de 40 días sin comer y sin beber. Y Satanás le plantea un rosario de tentaciones. Satanás no respeta que tú estés ayunando mucho. Él no le importa eso. El ayuno te fortalece a ti, pero al diablo ni le va ni le viene. Es más, yo creo que él se emociona y dice, déjame ver si no era durmiendo o era orando que él estaba. El pecado sexual nos engaña, nos esclaviza, nos corrompe y provoca el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Es una trampa del mismo infierno que nos ofrece placer y plenitud de vida, pero en realidad representa el fracaso total. Primero en lo espiritual, luego destruye tu familia, primero te destruye tu relación con Dios, luego te destruye tu persona, lo que los psicólogos llaman tu autoestima, te hace sentir basura por el suelo. Destruye tu familia, destruye tu matrimonio si estás casado, pero destruye tus finanzas también. Te destruye todo, todo. Satanás viene con todo para destruirte. Es una trampa del mismo infierno. El consejo de la palabra de Dios se repite como una orden que no puede ser desatendida. Y me gusta el modo imperativo en que se declara: huid. No me están diciendo, mira, si tú la ves media endemoniaca, corre. Pero si tú la ves que estaba tranquila, quédate. No. Te está diciendo, corre. Varón, que corra. Varona, corre. No, que él me cuida. Corra, varona, que corra. Huid de la tentación. Huye del pecado sexual como lo hizo José, el hijo de Jacob, en Génesis 39. Yo se lo cuento mucho a los jóvenes la historia de José. La mujer de Potifar tenía que ser un tronco de hembra. Tenía que ser una mujer atractiva como quiera. Era el hombre fuerte del imperio egipcio. Y las egipcias, de acuerdo a las fotos que salen en las cosas antiguas, parece que se arreglaban muy bien. Y esa diabla le dice a José, tú eres mío hoy. Y aquí no se va a saber nada. Y el varón de Dios con 20 años, 21 chin de años, vio el infierno y salió corriendo. Dice la Biblia, y la ropa, le dejó la ropa en las manos. Hermano, huid de la tentación. Huid del pecado. Algunos me han dicho, yo estoy orando para no caer. Pero siguen hablando con esa persona que le atrae. Con ese amigo o amiga que no es su esposo ni es su esposa. Parece que pretendemos autoengañarnos. Porque todo el mundo sabe cuando una persona le atrae. Todo el mundo sabe cuando alguien le atrae. Y todo el mundo sabe cuando le cae bien al otro. Ay, yo no sé por qué. Que tú no sabes. Mete el dedo ahí que la cotorrita no está ahí. Huye
Huye de la fornicación. En segundo lugar, la realidad es que con el pecado, y especialmente con el pecado sexual, es una batalla que libramos, es una batalla. Estamos en una batalla, en una sociedad que se confabula con el diablo para sacarnos del propósito de Dios y para arruinarnos. Estamos en una batalla. Tenemos el celular y estamos en una batalla con el pecado sexual. Abrimos el iPad y estamos en una batalla con el pecado sexual. Salimos a la calle y estamos en una batalla con el pecado sexual. Llegamos al trabajo y estamos en una batalla con el pecado sexual. Vemos televisión, aunque sea pelota que tú estás viendo, estamos en una batalla. A veces llega uno a la iglesia. Un hermano un día me dice desesperado: pastor, hable con las hermanas. Digo yo, ¿y por qué? Pastor, a veces uno está adorando, pero uno ve unas hermanas con unos ajustes que no dejan nada a la imaginación. A veces en la iglesia se está batallando. Y yo le dije, mire, pero también a veces a la iglesia viene gente que no son hermanas. Y pueden venir diablas. Por eso es que la gente, lo mejor es que cuando usted esté en la iglesia, usted esté adorando con los ojos cerrados. Levanto mi mano. ¿Qué es lo que hace usted mirando? ¿Qué es lo que hace usted analizando? Levante su mano, cierre sus ojos y alabe a Dios. Olvídese del que está al lado, atrás o adelante. Es una batalla que libramos en esta sociedad que se confabula con el diablo para sacarnos del propósito de Dios. Tienes que saber que es una batalla, y en una batalla no puede haber descuido. No puede haber descuido. Ah, pastor, pero eso es muy radical. Hermano, hay que ser radical. Si quieres alcanzar la victoria, tendrás que ser radical. Esos hermanos y esas hermanas que les gusta estar dándose mucho abrazo y retosando, hermano, no retose. Que hasta con un pellico hay gente que prende. Sea respetuoso. Ciérrenle la puerta al diablo. Es una batalla. Quizá usted no ha ido a la guerra, pero en los juegos de PlayStation de guerra, usted ve, tú sacas la cabeza, ¡pum!, te dieron un tiro y te sacaron del juego. Es una batalla. Parece chistoso, pero es la realidad. Es una batalla. A mí me parte el corazón cuántos compañeros han caído. A mí me parte el corazón cuánta gente buena que con llamado de Dios para su vida y han caído. Cuánta gente que Dios ha querido usarlo para cosas maravillosas y han caído. Me parte el corazón. Cuando yo veo que un compañero, que un hermano, que una hermana cae, yo nada más solo digo: Dios, líbranos. Líbranos, porque hoy pudo ser ella o él, pero mañana puedo ser yo. Y eso debe llevarme a tener un cuidado de que estoy en una batalla. Y me pueden sorprender. Si quieres vencer esta batalla, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6. Verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre que hay una caída, hay primero un descuido espiritual. Siempre. Yo le decía a Luis y a algunos de los hermanos del equipo aquí hoy en una reunión, le digo, yo doy gracias a Dios porque tengo que estar en el altar, porque tengo que estar en la obra de Dios.
Y le doy gracias a Dios porque además de mi compromiso con Dios, de mi relación personal con Dios, de mi trabajo, y la razón por la que he llegado a esa conclusión de sentirme dichoso y privilegiado es porque estoy obligado a buscar de Dios. Cada vez que me tengo que parar en este altar, yo sé que tengo que orar. Yo tengo que adentrarme en la palabra. Yo tengo que sumergirme en el río de Dios. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo que me llene. Yo tengo que pedirle al Señor que me respalde. Me tengo que obligar a mi carne, a mis deseos, a todo lo que me puede ofrecer el infierno. Yo tengo que obligarme a estar en una comunión con Dios para que pueda seguir el consejo de Efesios 6. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oiga el término, acechanza. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás tiene agente en tu página de internet. En tus redes sociales Satanás tiene instrumentos ahí. Satanás tiene gente encubierta, que son tus vecinos. Satanás tiene gente encubierta que son tus compañeros de trabajo, tus amigos, hasta familia. Satanás tiene agentes. Tú no puedes dar por sentado nada. Ah, no, que ella es como mi hija. Como tu hija. No, que ese es como mi hijo, pero un hombre. Normal. ¿Cuántos errores de confianza? ¿Cuántos errores? No, yo la voy a dejar con su padrastro porque ellos se llevan bien. Que se llevan bien. No le abran la puerta al diablo. Es un hombre, una mujer. Y Dios hizo un diseño de que hombre y mujer funcionan. Entonces tú tienes que poner los límites. Hay un libro que yo se lo he recomendado a muchos hombres, se llama La batalla de cada hombre. Y una de las cosas que cuando leí ese libro se me quedó grabada es que el hermano insiste, el hermano había caído en lo más bajo y el Señor lo libertó y lo rescató. Y él le está contando su testimonio y dando consejo y dice, pongan límites que ustedes nunca cruzarán y pónganlo lejos de la frontera para que ni siquiera desde la frontera lo puedan ver. Pongan límites. Lo mismo que dice la palabra, huyan. No te descuides en tu vida espiritual, sigue al pie de la letra las disciplinas espirituales de orar, de meditar en la Biblia, de asistir a la iglesia, de llenar tu mente y tu corazón de las cosas de Dios. ¿Quieres ganar la batalla? Llénate de Dios. Busca a Dios. Santifícate. Sin santidad nadie verá al Señor. Estamos en una batalla con el pecado sexual. Cuando yo meditaba sobre esto y el Espíritu Santo me movió a hablar, me di cuenta que nosotros en la iglesia en sentido general le tenemos miedo a hablar de este tema, pero es el tema con el que tenemos que lidiar continuamente cuando la gente viene destruido o a punto de ser destruido por el diablo. Y entonces la reprensión que me dio el Espíritu Santo, si ustedes ven cuál es la estrategia del diablo, ¿por qué no apuntan contra eso que el diablo está usando? Y por eso me sentí reprendido. Y le dije, Señor, perdóname. Porque a veces nosotros estamos en nuestro sistema. Nosotros estamos con nuestros temas preferidos. Este no es un tema que uno va a decir, ¿y quién vive? ¿Y quién le alaba? Y mientras más gloria, más gloria. No podemos casi ni hacer esa arenga.
Porque cuando la gente escucha esta palabra, se queda un poquito en shock. Se queda un poco frisado. Por dos razones por lo menos. Porque le están dando donde le duele. Y segundo, porque le da vergüenza de que Satanás ha sacado ventaja con esta situación. Y nosotros tenemos que, con la unción del Espíritu Santo, enfrentar al diablo en esta guerra espiritual. Tenemos que orar por liberación. Tenemos que orar por salvación. Tenemos que orar. Y por eso le digo a los amigos presentes y a la distancia, solo Cristo liberta de la esclavitud del pecado sexual. Cristo cambia la vida de prostitutas y prostitutos. Cristo cambia la vida de gente que consume pornografía. Cristo cambia las vidas. Cristo rompe las cadenas. Cristo te liberta. Si una metresa te tiene controlado porque hiciste un pacto con el diablo, Cristo te liberta. Si te dedicaron, si te bautizaron el cerebro, como me dijo alguien, y te bautizaron a esos demonios para que tú nunca puedas ser libre, yo vengo a decirte la buena noticia. Cristo rompe las cadenas, Cristo liberta las vidas, Cristo establece un nuevo orden en la vida de la gente. Solo Cristo puede darte la libertad. Solo Cristo. Y ese es nuestro mensaje. No somos mejores que los demás. No somos unos iluminados que están aquí como con aureola, que son casi ángeles. No, somos gente de carne y de hueso con las mismas debilidades. Pero que un día el Espíritu Santo quitó la venda y le dijimos a Jesús: entra en mi casa, entra en mi vida, pon en orden este desorden. Aleluya. Y lo poco que podemos exhibir hoy es por la gracia y la misericordia de Dios. Si hay algo bueno que podemos exhibir, es por su gracia y es por su misericordia. Hemos